¿Listo? Ya, ahora vamos con los otros fármacos. Ahora tenemos la digoxina, un fármaco muy peculiar, y les voy a explicar por qué. Cuando yo les dije esto del inotropismo, cronotropismo, es que muchos fármacos, cuando son cronotrópicos negativos, también son inotrópicos negativos, ¿no? O sea, disminuyen la contracción y disminuyen la frecuencia. Pero la dioxina, que siempre preguntan cuál es su mecanismo de acción, inhiben ya la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Listo? Inhiben la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Y qué es lo que hacen? Con esa imagen los voy a decir. Al inhibir esta bomba, ¿no? Porque inhibimos la bomba sodio-potasio ATPasa, el sodio va a querer salir, ¿no? Pero ¿por qué sale ahora? Por este canal que es de sodio y calcio. Entonces sale el sodio y entra calcio. Y ustedes saben que el calcio, ya les he dicho, el calcio genera contracción, ¿no? El calcio es importante para generar contracción. Entonces tiene su efecto inotrópico positivo, ¿ya? Entonces la dioxina es inotrópico positivo, ¿ya? Por esto que les he explicado, pero es, al hacer un antiarrítmico, es cronotrópico negativo, ¿no? Al actuar en la bomba sodio-potasio, o sea, en la fase 4. ¿Se entiende? Entonces, esto es algo muy, muy característico, ¿no? Un fármaco que tenga propiedades de inotropismo positivo, o sea, que mejora la contracción del corazón, pero al mismo tiempo disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cuál es la única indicación, ¿no? Con este razonamiento en donde se utilizaría la dioxina? En los pacientes con insuficiencia cardíaca más fibrilación auricular, ¿no? Porque voy a bajar la frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular y voy a mejorar la contracción porque el paciente tiene insuficiencia cardíaca. ¿Listo? Entonces siempre, antiguamente era preguntado, ¿no? Paciente con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, ¿cuál es el medicamento de elección? La digoxina. ¿Listo? Solo que obviamente ahora, si bien bastantes estudios, hay contradicciones, ¿no? Con respecto a eso, porque ahora vamos a ver que la dioxina, si no hay un buen margen terapéutico, o sea, si no la administran bien, tiene acción digitálica, ¿ya? Que eso es muy importante cuando hablemos de dioxina. Entonces, ¿cuánto es el rango terapéutico? De 0,5 a 2 nanogramos por mililitro. Esto es importante. Este es el rango en el que yo debo manejar cuando pongo a un paciente con dioxina. ¿Listo? Acuérdense que eso se da por vía oral. Porque generalmente cuando excedo los 2 nanogramos por mililitro, ahí se dan las intoxicaciones digitálicas. ¿Ya? ¿En qué paciente está contraindicado? En los pacientes con síndrome Wolff-Parkinson-White, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que el síndrome Wolff-Parkinson-White es una vía accesoria, ¿no? Esa vía accesoria se llama el haz de Kent. ¿Qué es lo que hace la dioxina? Hacer que ese impulso vaya más rápido todavía. Por eso está contraindicado. ¿En quién más? En los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. ¿Por qué, doctor? Razonamiento. Porque si genera mayor contracción, no le voy a dar a un paciente que tiene pues hipertrofia del corazón, lo va a contraer más y lo va a hacer más grueso. ¿Listo? Y en cualquier tipo de disfunción sinusal o bloqueos auriculoventriculares porque es bradicardizante. ¿Listo? Entonces está totalmente contraindicado. ¿Ya? Entonces cuando hablamos de intoxicación digitálica, como les dije, es cuando nosotros nos excedemos de los 2 nanogramos por mililitro. Entonces pueden haber signos y síntomas clínicos como cambios en el EKG, que son generalmente cosas que preguntan. Generalmente los signos y síntomas precoces es que el paciente comience a tener anorexia, no tiene apetito, baja de peso, náuseas y vómitos. ¿Listo? Y ya los crónicos son la caquexia, que por lo que no ha comido, se le llama caquexia cardíaca, ¿listo? Pueden presentar ginecomastia en los varones, ¿ya? Confusión, y algo que preguntan que son las xantopsias. Recuerden que el prefijo san es de amarillo, ¿no? Por eso santelasmas son los acúmulos amarillos a nivel de los párpados en las dislipidemias. ¿Ya? Entonces la xantopsia es cuando el paciente ve de color amarillo, ¿listo? Y esto ya es por una intoxicación crónica, ¿listo? Y los cambios en el EKG que podemos ver, por ejemplo, entre los signos electrocardiográficos, en una intoxicación digitálica hay alargamiento del PR, ¿no? Por eso dijimos que no se da en bloqueos auriculoventriculares, acortan el QT, ya no la alargan, por eso no lo hablamos en causas de alargamiento del QT, acortan el QT, aplanan o invierten la onda T, ¿listo? Y pueden hacer una mayor amplitud de la onda U, ¿no? Que la onda U no debería aparecer, generalmente aparece en pacientes con hipocalemia, y acá vamos a ver que es muy importante
la relación de la hipocalemia con la intoxicación digitálica. ¿Listo? Entonces, por eso ténganlo en cuenta, ¿ya? Y cuando genera ya arritmias, siempre les van a preguntar cuál es la arritmia más frecuente que genera, que son las extrasístoles ventriculares, ¿ya? ¿Cuál es la más característica, que es la taquicardia auricular con bloqueo AB? Y la menos frecuente, que son los bloqueos de rama. ¿Ya? ¿Por qué los bloqueos de rama son los menos frecuentes? Porque generalmente cuando hay una intoxicación digitálica, la dioxina hace que aumente la velocidad de conducción por todo lo que es el haz de His, ¿no? Entonces sería muy raro que haya un bloqueo de rama. ¿Listo? Y otras arritmias que puede generar son el bigeminismo, ¿no? Que también generan el pulso bigeminado, si les preguntan, y lo que son taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular y hasta parada sinusal. ¿Listo? Pero acá lo más importante que deben saber es la más frecuente, que es la extrasístole ventricular, y la más característica, que es la taquicardia auricular con bloqueo AB. ¿Listo? Ahora ustedes dirán, doctor, ¿y la famosa cazoleta digitálica? ¿Ya? Entonces puedo poner, ojo, la cazoleta digitálica, ¿ya? Que viene a ser una depresión del segmento ST. O sea, si ustedes ven una imagen, va a ser así como, así, por eso se llama cazoleta digitálica. No indica intoxicación, ¿ya? No indica intoxicación. Es simplemente un hallazgo en pacientes que usan dioxina, ¿no? Un paciente puede estar usando dioxina, no está intoxicado, le tomo un EKG y puedo ver la cazoleta digitálica, ¿ya? Entonces, eso es algo que preguntan mucho, ¿no? Que es un hallazgo, pero no en intoxicación, simplemente en pacientes que usan dioxina, ¿ya? Entonces, como les dije, hay situaciones, ¿no? Que pueden precipitar la intoxicación digitálica, ¿ya? Y dentro de eso también vamos a usar la mnemotecnia que les usé para lo que era causas de QT largo, que es lo de hipo, ¿ya? ¿Qué puede generar lo que es alargamiento del QT? Lo más importante, la hipopotasemia. Ya por eso les dije, dentro de unas características de lo que es los cambios en el EKG, viene a ser el alargamiento de la onda U, porque la onda U aparece en pacientes con hipopotasemia. ¿Y por qué es el más importante? Ya para que entiendan. Porque la hipopotasemia, o bueno, mejor dicho, la fijación de la dioxina, ya, en el músculo, aumenta cuando hay niveles bajos de potasio. Por eso es lo más importante. Por eso un paciente con intoxicación digitálica, ustedes le tienen que medir el potasio y corregirlo en caso tenga hipopotasemia. ¿Listo? ¿Qué otro hipo genera? Hipoxemia. Las hipoxemias también generan que sea más predispotente a intoxicación. El hipotiroidismo también lo hace más propenso, ¿ya? La hipofunción renal, o sea, una insuficiencia renal aguda también genera más riesgo de intoxicación, ¿ya? La hipomagnesemia, porque acuérdense que siempre va de la mano hipopotasemia con hipomagnesemia, y disminución del flujo coronario, ¿no? Lo que son las isquemias miocárdicas, ¿ya? La isquemia en el corazón también lo genera más propenso. Por eso, paciente que ha tenido infarto, totalmente contraindicado que use dioxina, ¿ya? Y el único hiper, ¿ya? Para que no se confunda, es la hipercalcemia. ¿Listo? Entonces esto me parece importante a recordar, ¿ya? Hipercalcemia es lo que predispone a intoxicación digitálica, no hipocalcemia. Y el más importante es la hipopotasemia. Y como otro dato importante, pacientes con infarto tampoco se les da dioxina porque son más propensos a generar intoxicación digitálica. ¿Listo? Y con respecto a los fármacos, ¿no? Primero hay que hablar de los antiarrítmicos. Si el paciente ya está usando antiarrítmicos, ¿cuáles pueden generar un mayor riesgo de intoxicación? La quinidina, ¿ya? Por eso ya no se utiliza mucho. La propafenona, ¿listo? Que no se debería utilizar si estoy usando dioxina porque es un paciente que tiene ya insuficiencia cardíaca. Ya hemos dicho que no se usa en pacientes con cardiopatía estructural. La miodarona, que por ahí eso sí puede ser importante. Y el verapamil. ¿Listo? Y ya otros fármacos. Está la espironolactona, que esto sí es muy importante porque si decimos que lo estamos usando en pacientes con insuficiencia cardíaca, yo les he dicho que el espironolactona es uno de los fármacos que aumenta la sobrevida. Entonces, es algo importante como para suspender ese medicamento y poner otro. ¿Listo? Y macrólidos también, como la eritromicina. ¿Listo? Entonces, los macrólidos, acuérdense, alargan el QT y también aumentan el riesgo a que se genere una intoxicación digitálica.
¿Listo? Y finalmente tenemos la adenosina. Ya, la adenosina y el sulfato de magnesio. Ya, la adenosina, como les he puesto ahí, es un nucleósido que nosotros mismos tenemos, ¿no? Eso es pregunta de fisiología. ¿Cuál es el vasodilatador más potente del cuerpo? La adenosina. ¿Listo? Pero nosotros lo podemos utilizar como fármaco, ¿ya? Para lo que es como una función antiarrítmica. ¿Listo? Y lo que va a hacer esto y prolongar el periodo refractario. ¿Listo? ¿Pero en qué lo usamos siempre? ¿De elección en qué patología? En la taquicardia paroxística supraventricular. ¿Ya? Siempre recuerden, y eso ustedes busquen en TikTok, infusión de adenosina en pacientes con taquicardia paroxística supraventricular, van a ver cómo se infunde la adenosina y la frecuencia cardíaca, porque en las taquicardias paroxísticas supraventriculares excede de 180, ¿no? Pueden llegar hasta 220, 240, entonces hay que bajar rápidamente, van a ver cómo disminuye, porque actúa generalmente en 10 a 15 segundos, rápidamente, ¿listo? Más que todo la adenosina se capta por los eritrocitos, las células endoteliales y actúa rápido. Pero siempre acuérdense que esto es de elección, obviamente, de manera farmacológica, porque si a ustedes les preguntan en examen, ¿no? ¿Cuál es la primera línea en pacientes con taquicardia paroxística supraventricular? ¿Cuál es la respuesta? A ver, ¿quién sabe? Porque el 80% de los pacientes se resuelve la taquicardia paroxística con eso. ¿Alguien sabe cuál es lo primero que se usa para taquicardia paroxística supraventricular? Lo segundo es la adenosina. Pero lo primero, ¿qué es lo primero? Las maniobras vagales. Pues. Las maniobras vagales es lo primero que ustedes tienen que hacer. ¿Qué son maniobras vagales? Apretar lo que es el seno carotídeo, ¿no? Debajo de la mandíbula, meter su cabeza en agua fría, reflejo nauseoso, ¿no? Se meten los dedos con arcadas y eso disminuye, o sea, eso estimula al vago y ustedes saben que el vago disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Entonces, eso prácticamente el 80% de los pacientes, como les digo, resuelve con eso, ¿no? Porque, como dice su nombre, paroxística supraventricular. Entonces, es algo que a un paciente le va a pasar en cualquier momento del día, ¿no? Entonces, tiene que saber, le tienen que explicar cómo se hacen las maniobras vagales. ¿Listo? Y si no resuelve con eso, ahí sí, el fármaco de elección es la adenosina. ¿Listo? Obviamente el tratamiento definitivo ya es la ablación transcatéter, bueno, para quemar esa reentrada que está habiendo en el nodo AB. ¿Ya? Y el sulfato de magnesio, acuérdense, ahí les he puesto el magnesio, es necesario para lo que es el transporte de sodio, calcio, potasio, ¿no? Y acuérdense siempre que es el medicamento de elección en la torsada de Points, ¿no? Esa arritmia maligna que habíamos hablado que se da por el alargamiento del QT. Entonces, ¿cuál es su antiarrítmico de elección? El sulfato de magnesio, ¿no? Y por ahí alejándonos un poco de medicina interna, ¿no? ¿En qué también es de elección? En las pacientes con eclampsia, ¿no? Que es un trastorno hipertensivo del embarazo, pero que las pacientes ya convulsionan. ¿Listo? Entonces también ahí es de elección. ¿Ya, chicos? ¿Ha habido alguna duda? ¿Algo que no he entendido? ¿Alguna pregunta? Con eso ya terminamos ya para ver las preguntas que fueron del pretest, pero que se resuelven con todo lo que hemos dicho. ¿Hay alguna duda, chicos, que quieran hacer con respecto a antiarrítmicos, arritmias? ¿Todo ha quedado muy claro? Ya, listo. Entonces vamos a ver las preguntas que les puse, ¿no? Dice, varón de 58 años, procedente del sur del Perú. Yo siempre he dicho que los datos epidemiológicos son muy importantes. Procedente del sur del Perú, acude a emergencia por presentar palpitaciones seguida de síncope, ¿no? Se ha desmayado, en el EKG se encuentra taquicardia ventricular no sostenida y se sospecha de una miocardiopatía, ¿no? ¿De qué miocardiopatía podríamos estar sospechando? A ver, si viene del sur del Perú. ¿A qué asociamos? ¿A qué enfermedad asociamos cuando te dicen del sur del Perú, de Arequipa? ¿Alguien sabe? ¿Que se asocia a una miocardiopatía? Muy bien, la enfermedad de Chagas. ¿Que a qué tipo de miocardiopatía se asocia? A miocardiopatía dilatada, ¿no? Entonces, tenemos un paciente con taquicardia, ¿no? ¿Ya? Con cardiopatía estructural. Entonces, ¿cuál es el medicamento de elección en pacientes con taquiarritmia? Con cardiopatía estructural, amiodarona, ¿no? Listo, sigamos. Mujer de 58 años, diabética, hipertensa, acude por palpitaciones desde hace 6 meses y en el EKG se observa una frecuencia cardíaca de 168, ritmo irregular y ausencia de onda P, ¿no? Estos datos que son, ritmo irregular, ausencia de onda P, estamos hablando de una
fibrilación auricular, ¿no? ¿Qué fármaco antiarrítmico indicaría para controlar la frecuencia, ¿no? Para controlar la frecuencia teníamos los beta bloqueadores y los bloqueadores de canales de calcio. ¿Quién tenemos acá? Bloqueadores de canales de calcio, ¿listo? Luego, el verapamilo es un antiarrítmico que tiene como efecto la vasodilatación, el inotropismo y cronotropismo negativos, ¿no? ¿En qué fase el potencial de acción actúa? En la fase 0 del potencial de acción del miocardiocito, no, porque en la fase 0 ahí hay la entrada de sodio, ¿no? Fase 2 del potencial de acción de las células marcapasos, no existe fase 2 en las células marcapasos, no hay fase 1 ni fase 2. Fase 3 del potencial de acción del miocardiocito, en ambas es la salida de potasio, así que no tiene nada que ver. Y fase 0 del potencial de acción de las células marcapasos, sí, ¿no? Porque ahí se da la entrada de calcio, que el verapamilo es un bloqueador de canal de calcio, ¿no? Una mujer de 60 años de edad tuvo un infarto de miocardio. ¿Qué agente debe usarse para prevenir arritmias que ponen en riesgo la vida, que pueden ocurrir después de un infarto? ¿Cuál es el mejor medicamento que disminuye la morbimortalidad, disminuye la demanda del corazón, ¿no? Que se le da a los pacientes luego de que han tenido un infarto? Los beta bloqueadores, ¿no? Metoprolol. Un hombre de 57 años de edad está recibiendo tratamiento con una arritmia auricular, se queja de boca seca, visión borrosa y titubeo urinario, ¿no? Como retención urinaria. ¿Cuál de todos los fármacos antiarrítmicos dijimos que tenía esta clínica de efectos anticolinérgicos, que tenía más efecto anticolinérgico? La disopiramida. ¿Ya? Una mujer de 78 años de edad acaba de ser diagnosticada por fibrilación auricular. A la fecha no está exhibiendo síntomas de palpitaciones o fatiga. ¿Cuál es apropiado para iniciar el control de la frecuencia como paciente ambulatorio? ¿Ya? Ahí, por ejemplo, tienen 2 beta bloqueadores, que es lo mejor, ¿no? Pero les he dicho que el esmolol se da de manera endovenosa. Eso es para ámbito hospitalario, les dije. Por eso no es como que lo deben saber todas sus características, ¿no? A menos que quieran ser cardiólogos. Pero si no, de manera ambulatoria, lo que mejor controla la frecuencia, el metoprolol, ¿no? Una mujer de 58 años de edad está recibiendo tratamiento para supresión crónica de una arritmia ventricular y después de una semana de tratamiento se queja de molestias estomacales graves y pirosis, ¿ya? ¿Cuál de todos los antiarrítmicos que habíamos visto generaba hasta dispepsia, ¿no? Más que todo clínica gastrointestinal? Era la mexiletina. ¿Listo? Todos los siguientes son efectos adversos de la mejoría excepto hipotiroidismo sí, hipertiroidismo también, fibrosis pulmonar, decoloración, sinconismo no. El sinconismo, efecto adverso de qué fármaco era. A ver, ¿quién recuerda? Uno de los primeros fármacos antiarrítmicos que vimos. Efecto adverso del sinconismo, que eran los pacientes con cefalea. Muy bien. Efecto adverso de la quinidina. Acá. ¿Listo? Un médico decide iniciar un fármaco para el control del ritmo. Miren, control del ritmo de la fibrilación auricular. ¿Cuál de los siguientes trastornos coexistentes permitirá el inicio de flecainida, ¿no? Entonces la flecainida es un antiarrítmico que nosotros usamos en pacientes sin cardiopatía estructural. Ese era el principio que tenían que ver, ¿no? La flecainida y la propafenona se usan como control de ritmo, pero sin cardiopatía estructural. Entonces, hipertrofia ventrículo izquierdo no, arteriopatía coronaria tampoco, insuficiencia cardíaca tampoco. Entonces, acá lo único que se podría dar en un paciente con hipertensión. No te dice que tiene cardiopatía hipertensiva, solo te dice que es hipertenso, pero no tiene cardiopatía estructural. Entonces, a esos pacientes sí se les puede dar. Y finalmente, ¿cuál de los siguientes es correcto en relación con la dioxina cuando se usa para la fibrilación auricular? ¿La dioxina funciona al bloquear los canales de calcio? No, bloquea la bomba sodio-potasio. ¿Dioxina se usa para el control del ritmo en pacientes con fibrilación auricular? No se usa para el control del ritmo. Baja la frecuencia cardíaca y se usa en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Dioxina aumenta la velocidad de conducción a través del nodo B? No, al contrario, disminuye la velocidad de conducción, por eso es cronotrópico negativo. Y finalmente, las concentraciones de dioxina de 1 a 2 son deseables en el tratamiento claro, bueno, no excederse de 2, ¿ya? Entonces, esta era la correcta. Así que, eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado mucho la clase, que se haya entendido, ¿no? Y